y así tiene el honor, ¿no es cierto?, de tener a un participante, un disertante especial, que es el doctor Diego Ortiz. Él es abogado con orientación en Derecho Privado, recibido en UBA, es profesor en la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas, especialista en violencia familiar, director de la revista de actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas, coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos, editorial Hammurabi, autor del libro Medidas Cautelares de Violencia Familiar, de Ediciones Jurídicas, una de las tantas virtudes y estudios que tiene el doctor Diego Ortiz. Le agradecemos su participación y le damos la palabra, doctor. Bueno, primero, muchas gracias a toda la gente que está presente en un feriado. Yo después cuando se acercaba la fecha me di cuenta que era feriado, y yo sé que la idea de los feriados es aprovechar y estar con la familia, en este caso con los nietos, con las nietas, y la idea de hacer este tipo de actividades es hacer una actividad lo más llevadera posible, informativa, que se puedan contar con muchos materiales, o sea, tener la posibilidad, ese tipo de posibilidad, ¿no? De poder disfrutar de una charla, de una temática que es muy importante. Recordemos que esta temática es una temática en la cual todos los días se habla. Si ustedes leen algún diario virtual, o si ustedes escuchan un poco la radio, todos los días se habla de cuestiones de género, de cuestiones de violencia familiar. Hay una revolución, vamos a decir, social y cultural con respecto a estos temas. Y como toda revolución, da lugar también a discusiones y posturas encontradas y posturas más refinadas en género, que todas las posturas son atendibles, pero siempre hay un plafón, hay un basamento, ¿no?, de derechos humanos y violencia de género que uno no puede desconocer, ¿no? Estamos en una época en la cual se habla de términos y se analiza el porqué del término, ¿no? Hoy se habla de qué pasó, por qué el desahogo sexual es violencia, porque en realidad es violencia simbólica, y es un tipo más de violencia que plantea la 26485. O sea que no es solamente un término, sino que es un término con contenido y una connotación particular que lleva a hablar por qué se dice la palabra desahogo sexual, ¿no? Porque está totalmente teñida de este tipo de cuestiones. Y con respecto a este debate, no es la idea de debatir sobre violencia simbólica, sino también darles un ejemplo de cómo vigente... Ay, la perra quiere que le abra la puerta. Mami, la perra me va a tener todo el día abriendo y cerrando la puerta. ¿La metés adentro, por favor? Mami. Dale. Mami, ¿me ayudás, por favor? Sí, pero no está metiéndose. Ahí está. Tengo mi perra que está todo el día encima mío, entonces quiere todo el día que le abre y le cierra la puerta. Bueno, lo que estábamos hablando, otro debate. Hace muy poco, creo que 1 o 2 días, alguien, creo que me etiqueta y me pone, ¿viste que hay violencia de género hacia los hombres? Era un hombre que había sido, de alguna manera, se había dictado una sentencia penal por el cual, se había dictado una situación de violencia. La noticia nunca hablaba de violencia de género, y yo siempre digo, ¿puede un hombre sufrir violencia? Sí, pero no violencia de género. La violencia de género es un concepto de punto de vista estructural de desigualdad de género, que va más allá del caso de Vilma, Carmen, Alejandra, Marta, Doris o Vanessa, va más allá del caso. Es una cuestión de violencia, esa relación desigual de poder que se da en la familia, en el vínculo. Estos debates están buenos, pero también hay una línea totalmente, la verdad que lamento que sea así, una línea totalmente que desconoce la violencia de género. Como si fuera un invento, una moda, una tendencia, cuando en realidad la violencia de género existe. Recién estaba viendo tempranito un documental que se llamaba Cynthia Brown, que está en Netflix, muy interesante, que hablaba de una adolescente de 16 años que había ejercido la prostitución
y había sido abusada por el padre, había sido abusada sexualmente, su madre había sido abusada sexualmente, su abuela había sido abusada sexualmente de niña también. Y el caso habla, bueno, del contexto, cómo valorar el contexto cuando hablamos del tema de género, ¿no? Es muy interesante el documental a tener en cuenta, y otro documental que vi relacionado a género es Surviving R. Kelly, que es la historia de un cantante de música pop muy interesante, se llama R. Kelly, en la cual cuentan las situaciones de abuso sexual que ejercía con menores de edad. Tenía mujeres atrapadas en la casa, ejercía de alguna manera un control y una dominación absoluta. Estos son ejemplos y viñetas, ¿no? Para ir planteando cómo la temática se está analizando constantemente. ¿Quieren que les diga la última? Esto en un plano de confianza. Hace muy poco salió una publicidad para el Día del Padre de revista Natura. ¿Vieron Natura? Que los productos son muy buenos, pero son carísimos. Bueno, está Natura, y yo soy del barrio, así que me conozco. Vía Valrosa, Bio Avon, Violeta Fabiani, Milanel. Acá las vecinas vienen, ofrecen productos. Bueno, salió una propaganda de Natura del Día del Padre. Un señor y su hijo. Entonces empezaron a venir los comentarios de decir, en realidad eso no son padre e hijo, eso parece que son pareja. Y bueno, y ahí vienen los comentarios de todo tipo, ¿no? Desde la discriminación, desde los comentarios desde la burla, desde el chiste. Y esto la verdad que es algo actual, estamos hablando de hace 2 o 3 días. Después la van a ver en la publicidad, es una publicidad gráfica. Ahí Karina me está pasando. ¿Todo esto qué me lleva? A empezar a pensar en el título, dificultades en el procedimiento infinito de todos los conceptos de género, y voy a hablar específicamente de cuáles son las dificultades en el procedimiento de violencia familiar. Todo esto lo enmarco y lo contextualizo en cuestiones de violencia de género, porque si no, obviamente nos estaría faltando una pata de análisis, ¿sí? Sin olvidarme que hoy es el día también de la toma de conciencia de las personas mayores, llamadas adultos mayores, llamadas personas ancianas, bueno, ahí se lo ha llamado diferentes denominaciones y a lo largo de los años la convención los denomina como personas mayores, ¿no? Que también es importante incluirlos dentro de todo este universo de la temática, ¿no? Ustedes que ya han escuchado las charlas, saben que soy bastante maestro ciruela, en el sentido de que soy de puntualizar las cosas para que quede bien clara la charla y que no quede una charla como diciendo, vino, charló así largo y tendido, tipo aval de corrido, sino que uno fue puntualizando y explicando a qué nos referimos, ¿no? Cuando uno dice dificultades en el procedimiento de violencia, uno va a pensar al toque, va a decir, bueno, si hay tantas dificultades, ¿se va escuchando bien? ¿Sí? Bien. Hay una compañera que no está escuchando. Si hay tantas dificultades, ¿por qué entonces hacemos el procedimiento de violencia? Primero tengamos en cuenta que las dificultades, la primera dificultad que más o menos estuve hablando es la dificultad conceptual. La dificultad conceptual es grave, ¿por qué? Porque se empieza a confundir violencia de género, violencia familiar, violencia de género en un contexto de su modalidad familiar, violencia institucional. Hay muchas confusiones conceptuales. Generalmente mi charla se cierne, sí, se va escuchando perfecto, gente, me parece que son a veces la máquina de uno. Si vamos a hablar de dificultades conceptuales, lo peor es que las dificultades conceptuales inciden en la actuación procesal que uno va a tener. Si uno encara mal el procedimiento con una dificultad grave y conceptual, eso va a arrastrar toda la actitud procesal que uno tenga en el mismo procedimiento. Si yo digo una palabra, por ejemplo, en vez de denuncia, digo demanda,
y después quiero contestación de demanda y todo, estoy de alguna manera desconociendo la estructura procesal cautelar que tiene el procedimiento. Y ahí estoy actuando mal. Ahí le doy un ejemplo que cómo las dificultades conceptuales, sustanciales y procesales puede acarrear un perjuicio para el proceso y peor aún para la defensa de la persona en situación de violencia. ¿Sí? Es como cuando uno, suponete que yo defiendo a Alejandra y la abogada Vilma quiere, de alguna manera, me agrede en la audiencia. Suponete, tuvimos una audiencia y me agrede. Y yo decido encarar el procedimiento en responsabilizarla en el colegio de abogados a Vilma y armar nota, todo, y pierdo el eje de protección de Alejandra. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque la idea no es quién gana el partido. La idea es la protección de la persona en situación de violencia, por más que yo profesionalmente no quede como el héroe o ídolo que ella pretende que yo sea. ¿Sí? Esto hay que tener en cuenta porque, ojo colegas, ojo gente interesada en la temática, acá en el procedimiento de violencia no es el abogado que más grita, sino el abogado o la abogada que más protege. Y ahí también hay que tener en cuenta. Concepto de protección no es concepto de venir a casa a comer unas pizzas y a tomar una cerveza. El concepto de protección es un concepto de protección procesal y una protección desde el punto de vista sustancial también, ¿no? Desde el punto de vista del contenido de lo que uno presenta. Y estas dificultades hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Otra de las cuestiones, yo voy a poner acá como algo importante del tema de, otra de las cuestiones dificultosas es la incomprensión del procedimiento. La incomprensión del procedimiento. Y yo acá tengo un machete, con nota y todo, en la cual explico cuál sería de alguna manera el enganche del procedimiento. ¿Ver? Acá está, ¿ver? ¿Ahí lo ven? Bueno, eso sí puede lo copian. En realidad el procedimiento dice acá tiene una estructura diferente a otros. Y comprenderlo de esa manera me ayuda a entender y a especializarme en estas cuestiones. Yo podría hacer un seminario, un curso grande de derecho de familia, derecho a las familias, pero si no se explica el procedimiento en una de sus unidades, me va a faltar ese contenido, porque es un contenido que tiene entidad propia, tiene autonomía suficiente, y lo sabemos porque hay legislación especial de protección contra violencia familiar y de género. Y ahí pusimos que la diferencia es consecuencia de los bienes jurídicos que se quieren resguardar atento a las situaciones de violencia denunciadas. La persona en situación de violencia debe acceder a la justicia y activar los mecanismos institucionales como el judicial a los fines de dar inicio al procedimiento. A su vez está legitimada para iniciarlo y ser resguardada en sus derechos mediante el dictado de medidas de protección. Una vez concedida la medida, debe tomar los recaudos necesarios para hacerla efectiva y en caso de incumplimiento denunciar cuáles fueron los hechos de violencia o no que lo configuren. Ese machete que está ahí en el chat es solamente una puntita de lo que significa el procedimiento de violencia. Y tiene palabras muy técnicas a propósito, porque como uno se da la charla para el colega, la colega, tiene también palabras que pueden dar lugar a las críticas y esto es a propósito. Pero la incomprensión del procedimiento va más allá de la cuestión conceptual, sino también de la cuestión de organización. Hace unos años, siempre, bueno, en mi cabeza pensando y pensando, digo yo, ¿qué es lo que hace diferente un procedimiento a otro? Siempre explico que es diferente, siempre doy las charlas de medidas, violencia económica, daños y perjuicios de violencia, doy diferentes charlas de personas mayores, maltrato infantil, diferentes temas. Yo siempre digo, ¿dónde está la diferencia? Diferencia estoy diciendo de base, que a mí me sirva para que todas las personas que estén escuchando puedan decirme, ah, sí, ahora me doy cuenta. Porque si no, la persona tendría que estudiar otra vez todo para darse cuenta dónde está la diferencia. En realidad, esto lo pude hacer el año pasado, cuando saqué un articulito muy chiquito que se llama Los 3 tiempos en el procedimiento de violencia familiar, que es una forma didáctica, docente, para explicar a la gente,
para explicar cuáles son los 3 tiempos del procedimiento. En realidad me ubico en presente, pasado y futuro. Pasado, presente y futuro. O sea, que yo tengo que tomar un hecho actual de violencia, contextualizándolo con los hechos pasados, para que la autoridad judicial dicte una resolución previendo el futuro. Cualquier cosa. Yo me como, supóngase, un yogur, y está vencido. Hago una demanda, daños y perjuicio al consumidor, uso la ley del consumidor, para que me repare la salud y las consecuencias. ¿Por qué? Porque hace una semana me comí un yogur que está vencido y me provocó una enfermedad y me produjo. Yo voy a pedir que la resolución prevea lo que me pasó. La resolución no va a ver el futuro, la resolución va a ver lo que me pasó. Y eso pasa en cualquier supuesto que se les presente. Mala praxis, responsabilidad profesional, uno se ancla en el pasado. En realidad, en el procedimiento de violencia, el pasado le sirve a la autoridad judicial para poder de alguna manera dictar conceder, resolver una medida que prevea ese futuro. No por ser Lili Suyos o Ludovica Esquirru y decir, bueno, veo el futuro, el año de la serpiente de agua, sino por una cuestión básica de procedimiento. La explicación es esta técnica. Yo veo el hecho actual de violencia, contextualizo con los pasados y preveo de alguna manera el futuro. Vamos a dar un ejemplo, o 3. Supónganse que yo saco el pasado, ¿no? Y vamos a presentar a Santiago y a Vilma una pareja. Yo saco el pasado y tomo el presente. ¿Qué te pasó, Vilma, en el presente? Me dice, me dijo ayer que me iba a matar. Bueno, tomo los datos, la conformación familiar. El pasado, digo yo, juez Diego, no me importa. Dicto una resolución al futuro, prohibición de acercamiento, bueno, le dijo te voy a matar. Bueno, listo, eso habrá sido como una bronca, una calentura, bueno, listo. Listo, una prohibición de acercamiento por cuánto tiempo. Si yo, juez Diego, no veo lo que le pasó a Vilma por lo que le hizo Santiago, yo no estoy viendo lo que pasó, no estoy viendo el álbum completo, estoy viendo la foto carnet sola de Vilma. ¿Sí? Esto es una forma que yo digo para explicar. Que en la foto carnet siempre salimos mal, nadie sale bien por más que se arregle y se pinte. O sea que es importante también contextualizar los pasados. Volviendo a lo mismo, Vilma denuncia a Santiago. Me dijo, último hecho actual, presente, te voy a matar, te voy a quemar, te voy a prender fuego. Estos 3 términos ayer, se lo dijo Santiago. Le pregunto a Vilma qué pasó hace un mes, qué pasó anteriormente, y me dijo que hace 15 días la había querido ahorcar, y cuando se fueron a la costa en verano, en febrero, a meses, la quiso tirar por el balcón. Dijo que era una broma, la empezó a insultar y la quiso sostener así en el balcón. Juez Diego, tomando el hecho actual de violencia, contextualizándolo con lo que pasó, obviamente que la resolución que va a prever el futuro va a tener una cierta dosis, un cierto contenido para poder proteger a Vilma. Otro ejemplo. Vamos a sacar el presente. Dejemos solamente el futuro y el pasado. El presente lo saco. Entonces le pregunto a Vilma, Vilma, contame qué te pasó. Y en la costa nos fuimos a Las Toninas, vieron que Las Toninas tiene 2 cuadras de centro. Bueno, Vilma, contame otras cosas, por favor, no lo de Las Toninas, que yo fui a Las Toninas, me encanta. Otra cosa, Vilma, bueno, me quiso tirar por el balcón, allá, ¿hiciste denuncia? No, no hice denuncia. ¿Te atendió sí, me atendieron la gente del partido de la costa, ahí la salita de ahí. Y bien, ¿qué pasó? Y hace 10 días también me quiso atropellar, y bueno. Y vos ahora no, ahora estoy tranquila porque estoy viviendo con mi hermana, me fui a vivir acá, estoy morón, pero bueno, ¿te pasó algo ahora? Y la verdad que mucho no, pero bueno. No tomo el presente, no indago en el presente, solo tomo el pasado, y el juez Diego, previendo el futuro, como ve que actualmente Vilma está bien, y no contó el hecho actual de violencia porque le di preponderancia solamente a lo pasado, el juez Diego dicta una medida totalmente inocua
o que no produce tanto efecto para proteger a Vilma. Saquemos ahora el futuro. Otro ejemplo. Vilma me cuenta que ayer Santiago, Nicolás, le dice, te voy a matar, te voy a prender fuego, te voy a quemar. Presente, hecho actual de violencia que amerita la medida. Pasado, me cuenta lo de la costa y todo lo demás. El juez Diego pone una carilina a la llamarada de violencia, una carilina así media mojada con oloroso perfume, pone solamente eso y dice, bueno, hacemos una cosa, Vilma, andate a lo de tu hermana de Morón y ya está, te dicto una medida por 10 días, 5 días, te vas a Morón y te quedás con tu hermana. ¿Él conoce tu casa? A ver, Vilma, contéstame, ¿él conoce la casa de tu hermana en Morón? No la conoce. Ah, bueno, entonces vas a estar a resguardo, listo. Perfecto, quédate tranquila. No pasa nada, total Morón es provincia, andás a la denuncia ya, cualquier cosa. Tranqui, anda tranquila. Vilma se toma el colectivo o lo que venga, pide el permiso, todo lo que quiera. Igual con la resolución 15 del 2020 no hace falta que una persona en situación de violencia esté de alguna manera pida algún permiso para circular, puede ir con un acompañante, artículo 25 de la 26485, está habilitada, y ahí mismo la está esperando en la parada, donde sea Santiago, para agredirla de cualquier tipo. Estos son ejemplos nada más. Juicio al juez Diego, me van a enjuiciar por jugar. Pero esto depende, imagínense que desde una cara de alguien que no se dedica afuera, va a decir que bueno, Diego, qué expeditivo, habló con ella, la llamó y le dijo, la protegió, pero no dicté, no resolví ninguna medida de protección previendo el futuro de Vilma, lo que le podría pasar a Vilma. Nunca tuve en cuenta eso. Entonces, por eso es importante tener esos 3 tiempos del procedimiento, porque sin esos 3 tiempos del procedimiento, la dificultad más clara es la desprotección, la falta de protección de Vilma, la falta de activación de mecanismo institucional. Nunca le dije a Vilma que había posibilidades de un recurso, de un patrocinio jurídico gratuito o de un centro de atención, en casos de violencia, de un centro de habitación. Nunca le dije, porque yo lo único que quería era proteger a Vilma de manera inmediata, sin tener en cuenta lo que podría pasar, sin tener en cuenta el después. Otro punto, la incomprensión, la dificultad también pasa porque la gente piensa esto, la gente, imaginemos, incluyámonos colega, todos. La gente piensa que con la concesión de la medida se termina el procedimiento. Y al revés, Carmen, al revés, empieza el procedimiento. Y bueno, Diego, entonces yo no voy a estar todo el día, todo el tiempo con esta mujer y todo lo demás. No, empieza el procedimiento. La finalidad es ver cómo se continúa el procedimiento con contenciones de redes sociales y familiares, activación institucional para que la persona cuente con tratamiento psicológico y cuente con asistencia a veces en el ámbito del trabajo social, que cuente con un servicio de patrocinio jurídico gratuito si no puede proveerse por sus propios medios asistencia jurídica, y que pueda de alguna manera seguirse las actuaciones penales en caso de que de lo que habría relatado surgen cuestiones de alcance penal, lesiones leves, amenazas simples, amenazas coactivas. O sea que es importante tener en cuenta eso. No es la culminación del procedimiento, sino que es el inicio, la activación. Y ahí viene la otra pregunta. Como me preguntaron una vez, Diego, vamos a poner un centro de abogadas de protección en violencia. ¿En qué momento tendría que intervenir? Y ahí le digo yo, para hacer la denuncia no es obligatorio que vayas, pero tampoco está prohibido que vayas. O sea que podés ir sin problemas, sin entorpecer la intervención inicial. Porque la persona, la parte en el procedimiento es la persona que denuncia. El abogado no es parte del procedimiento, el abogado es profesional en el procedimiento. Vieron que me pongo ciruela, encima que es feriado me pongo más ciruela todo el día. Me cargan mis amigos cuando me escuchan las charlas porque me dicen, la gente se va a asustar, porque claro, yo vivo reto, yo cuando doy la charla reto, se va dando cuenta. En realidad, ese es el gran problema, que uno piensa que el proceso termina con la resolución concediendo la medida, ¿sí? Y la dificultad más grave es esta,
Porque cuando uno lo culmina de esa manera, cierra toda actuación. Ya está la medida, vuelve a tu casa. Uno por un lado, la labor institucional no controla el seguimiento de las medidas, que es una pendiente en la temática. Por otro lado, el abogado y la abogada cierran su carpetita naranja, o celeste, o marrón oscuro, y chao. Y después, ¿qué pasa si hay hechos nuevos de violencia? ¿Qué pasa si esos hechos nuevos ameritan la prórroga o extensión de la medida? ¿Qué pasa si es necesario ampliar la medida? ¿Qué pasa si es necesario ampliar la medida? ¿Qué pasa si la otra parte pide el levantamiento de la medida y por otro lado hay hechos nuevos de violencia que no se avisaron en el expediente? O sea que, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa situación? ¿No? Es interesante tener en cuenta qué pasa cuando se incumple con la medida, y decía la compañera de la. O sea que es importante tener en cuenta, alguien está almorzando y tiene el audio ahí prendido, así que por lo menos que diga que está almorzando. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque eso también dificulta mucho el análisis y el trabajo, ¿sí? Hay abogados y abogadas que son geniales, tienen un trabajo de conceptos geniales, pero sin saber la estructura del procedimiento, el abogado o la abogada se queda por la mitad. Y esto lo van a notar, ustedes cuando presten atención a ver si la estructura esta se cumple, van a notar que si bien el procedimiento se va bifurcando muchas veces, uno tiene que traer siempre a la finalidad primaria, la finalidad de protección, teniendo en cuenta esos 3 tiempos del procedimiento. Otra de las dificultades es que a veces no se organiza muy bien el análisis, o a veces no está acabado el análisis. Y esto lo explico así. Hay 3 áreas de conocimiento que uno tiene que tener, 3 cajones de herramientas, vamos a decir, para poder trabajar en el procedimiento de violencia. Esto les pido por favor que lo tengan. La primera área es la área propia del derecho de familia, que tanto amamos, que tanto queremos. La legislación de niñez y adolescencia, de salud mental, de identidad de género, de matrimonio igualitario, conceptos de derecho procesal de familia, tanto que queremos, todo nuestro cajón de herramientas gigante. Por otro lado, viene la segunda área de conocimiento, el segundo cajón, el derecho procesal que tanto hemos aprendido. Lino Palacio, Falcón, Kielmanovich, Guanón, procesalistas contemporáneos, procesalistas que hemos estudiado, Morelo, el derecho procesal puro. La tercera caja de herramientas, que es la más difícil, que esa la vamos a tener que ir comprando de a poco, que es la área de conocimiento de cuestiones de género, herramientas en cuestiones de género, que es ciclo de la violencia, que es síndrome de defensión aprendida, que es naturalización e invisibilización de la violencia, que es socialización genérica o roles de género que impiden el ejercicio total o parcial de un derecho. Ahí, Patesta, ahora después vamos a hacer el espacio para las preguntas, así no perdemos el hilo, gracias, ahí haceme acordar esa pregunta. En realidad, la tercera área de conocimiento es la más complicada para los abogados y abogadas, porque a veces otras profesiones vienen aceitando esto, el trabajo social, la psicología, pero nosotros, abogados y abogadas, no nos hemos formado con perspectiva de género. En el práctico profesional, cuando el año ese que hice yo para recibirme, no tuve nunca una clase de derecho procesal en violencia, de procedimiento de violencia familiar. ¿Ustedes tuvieron materias en la Facultad de Procedimiento de Violencia Familiar? No hemos tenido, para nada hemos tenido. Imagínense que cuando se sancionó la 26485, yo estaba estudiando y nunca la había visto en la facultad yo, la 26485. Esto no es un motivo para no intervenir. Al contrario, estoy diciendo que esa herramienta que uno tiene que comprar, es la herramienta de área de conocimiento y violencia de género. Ahí dice que hay una materia optativa de violencia familiar. Ojo, una cosa que sea una materia optativa de violencia familiar en donde uno incluye conceptos también.
pero una cosa que sea una materia o un contenido más profundo de procedimiento de violencia familiar. Porque ustedes saben que el procedimiento nos llevaría a hablar horas, horas, horas y horas para hablar de procedimiento. Pero, por supuesto, sabía de la materia de violencia optativa, pero está bueno igual que es un gran avance tenerla en cuenta. Gracias. Entonces, volviendo a lo mismo, nosotros adquirir esas 3 áreas de conocimiento es complicado. Tenemos en cuenta los 3 cajones. A ver, vamos a un tema para explicar los 3 cajones. Presten atención, por favor, les pido, porque quiero que se comprenda. A ver, vamos a chusmear acá, gente que está. Todos tienen las cámaras apagadas. No sé si para ir al baño o para hacer que escuchan, pero todos tienen las cámaras apagadas. A mí me gusta ver a la gente a la cara. Bueno, arranquemos. Porque yo quiero que, ahí está, quiero que se vea. Ahí alguno está aprendiendo ahí de vergüenza. 3 áreas de conocimiento. Término, mediación en mediación. Derecho de familia, primer área de conocimiento. Es un método totalmente favorable para poder establecer una estrategia autocomposicional sin llegar a una instancia judicial. Tiene una virtud, está valorada la mediación en el derecho de familia, está valorada. Mediación en régimen de comunicación, en cuestiones de alimentos, está valorada. Segunda área de conocimiento, derecho procesal. Sabemos que es un método alternativo de resolución de conflictos, hay un libro de Osvaldo Gossaini, hay cosas, materiales de Gladys Álvarez, hay materiales de Hayton, de mediación. No te preocupes, Adriana. O sea que es importante tener en cuenta el derecho procesal, pero nos falta la otra pata, la tercera pata. La tercera pata nos dice que en violencia familiar la mediación está prohibida. Artículo 28, último párrafo de la 26.485. Como parámetro general, las partes se encuentran en una posición netamente desigual. Y hay una posición indubitable al momento de negociar. E incluso si yo querría negociar un acuerdo de bienes, podría perjudicar, podría ser la punta de iceberg de la violencia que se pueda dar en ese acuerdo. Acuérdense de un caso en el cual los abogados iban a discutir cuestiones patrimoniales en una casa. Terminaron matando, asesinando, el hombre terminó asesinando a la mujer. Un caso en La Plata. Un escribano llamó a una mujer para un acuerdo de bienes. El hombre ya en la puerta le pegó una trompada en el pecho y le cruzó el auto. Entró a la escribanía, mató al escribano y mató a la mujer. Caso real. Llegar a una mediación en un contexto de violencia no es posible porque el miedo subyace en el momento de la mediación. Sé que hay posturas mucho más refinadas sobre este tema, pero lo que estoy diciendo es que en donde hay un contexto de violencia de género en su modalidad familiar, la violencia no puede ser admitida. Los que nos dedicamos a la temática nos sentamos en esa postura. Mi idea no es la soberbia del que se dedica al tema, sino abrir los temas muchas veces, en la cual muchas veces se recurre a la mediación en este contexto por una cuestión alimentaria. Habría que cambiar las prácticas profesionales en este sentido. Por más que nos discutamos hablar en cuestiones de alimentos, si hay un contexto de violencia, seguro que el acuerdo que se haya celebrado va a estar teñido de este contexto de violencia. Voy a usar otra actriz, otra amiga, Josefina Dalmazo. Yo le digo, mira, Josefina, yo soy el agresor, yo soy la pareja de Josefina, ¿sí? Ahí me está mandando mensaje por privado. Yo soy pareja de Josefina. Entonces llegamos a un acuerdo y la jueza Marta Alarcón, que ahí está distraída, la jueza Marta Alarcón se pone ahí y vamos a llegar a un acuerdo. Yo soy el agresor, previamente la había agredido física y sexualmente a Josefina. Pero tenemos 2 hijas, Carmen Oyola y Gabriela Díaz, nuestras 2 hijas adolescentes, de 13 y de 15. Entonces yo, agresor, que soy de abrir la boca, en plena, ahí están los abogados, imagínense, la abogada de Josefina es Mariana Zambado y mi abogada es Vanessa Horst. O sea que, ¿cuántos son? Está bien, te voy a hacer una cosa, mira, si te parece, te ofrezco, Josefina, 1.000 pesos por mes por las 2 chicas.
El miedo que tiene Josefina, ahora Josefina está empoderada, pero el miedo que tiene Josefina, esto pasa, gente, el miedo que tiene Josefina la lleva a negociar porque no quiere tener un contacto físico de ninguna manera con el agresor. Por eso las cuotas mínimas que se hacen en este contexto no llegan a cubrir las necesidades alimentarias de Gabriela y de Carmen. La jueza contenta porque llegó a un acuerdo de alimentos. Firmamos todo. Pero de ese acuerdo, ¿cuántas dosis de miedo hay? Mi abogada Vanessa va a decir, viste, 1000 mangos pagás por mes por las 2 chicas, y una va a la escuela privada. Y la abogada de Mariana va a decir, bueno, Josefina, algo es algo. Pero acá hay violencia. Y esa violencia que sufre Josefina está atravesada en este contexto de mediación. Ahí está el punto de la cuestión. El miedo también implica y subyace el acuerdo de mediación. Imagínense en una cuestión patrimonial y en una cuestión de un bien, para calificar un bien. Imagínense en esas cuestiones. Por eso siempre tengamos en cuenta esa cuestión. No podemos. La jueza Marta dice, porque tuvimos muchos problemas, y la jueza Marta dice esto: prohibición de acercamiento por 120 días, salvo, se suspende la prohibición de acercamiento para el momento de la mediación. No soluciona nada, porque la prohibición de acercamiento no es una ficción, es una medida para proteger, e incluso en el ámbito de la audiencia. Porque si no, sería una medida ficcional, y no es una medida ficcional. Ahí está el problema que tiene Marta, porque no es una cuestión puramente procesal. La jueza Marta no se dio cuenta de eso. Acá vamos a ver, no es que en 120 días, en ese ratito que nos juntamos, ya no va a haber protección porque va a estar Mariana Mariana que es abogada, con Josefina, y yo voy a estar con Vanessa. Nos citan con media hora de anticipación, y en esos pasillitos en marrón oscuro y gris, y yo estoy viendo a Josefina y le estoy haciendo así. Es la sutileza. Acá para mí muevo el ojo, me pongo firme, me pongo duro, me pongo rígido. Vanessa se va a sentir campeona porque defiende un agresor y feliz. Y Mariana se va a sentir totalmente con la incertidumbre de cómo puedo ayudar a esta mujer. O sea que también el tema de no conocer, miren dónde empezamos el análisis, en las 3 áreas de conocimiento. Fíjense, analicen cualquier tema. Cambiemos de punto, saquemos ese tema. El tema de las medidas cautelares. Primera área de conocimiento en derecho de familia. Usted va a decir, Diego, no te necesito, tengo el libro de Kielmanovich y de Guanón. Medidas cautelares en derecho de familia, que toca un poco el tema. Genial. Son procesalistas, son reconocidos, está perfecto. Segunda área de conocimiento de derecho de familia, lo cubre el libro, listo, Diego, no necesito nada. Ahí tengo el libro de derecho de familia, me compré el último de Marisa Herrera, tengo todo. ¿Y qué pasa en la tercera área de conocimiento? Empezamos a descubrir que las medidas cautelares o medidas de protección en el procedimiento de violencia son totalmente diferentes a las otras medidas. Ahí me está ladrando la perra, para que la saque. Entonces, pasa eso. Eso mismo pasa. Otro tema, para que vean cómo uno tiene que usar las 3 áreas de conocimiento. Acceso a justicia. Si uno toma solamente el primer derecho, el derecho de familia, toma acceso a justicia, bueno, va a valer alguna cuestión específicamente de niñez, de salud mental. Cuando uno va al derecho procesal, va a leer, bueno, el 706 del Código Civil y Comercial, que habla de tutela judicial efectiva, pero cuando uno va al tercer cajón, se va a dar cuenta que hay otros elementos para hablar de acceso a justicia en el procedimiento de violencia. Recomendación 33 de la CEDAW, Carta de Justicia de Cancún del 2002, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia a la persona en condición de vulnerabilidad, artículo 2, inciso F de la 26485, Convención Belén do Pará. O sea que vieron que es importante la tercera caja de herramientas, que es todo nuevo. Son los útiles el primer día de clase, es todo nuevo. Después ya la semana uno va perdiendo todo. O sea que esa tercera caja de herramientas es lo que vamos a adquirir.
voy a insistir con eso, me voy a poner pesado porque esto no se explica mucho. Y yo quiero que de acá saquen una buena información. Abogado del niño, primera área de conocimiento. Después voy a avanzar con otros temas. Primera área de conocimiento, abogado del niño. Diego, abogado del niño. Diego, abogado del niño, se formó en cuestiones de abogado del niño y se sabe todo lo de derecho procesal. Del artículo 27, la 26.061, el decreto 215 del 2006, que habla del abogado del niño, las modificaciones a la 13.298, que es la medida de abrigo, el gamulán, el abrigo, ahí, me sé todo. Derecho de familia también me lo sé. Pero si yo, Diego, quiero ser abogado del niño en violencia, tengo que comprar la tercer caja de herramientas, por favor. Un abogado de niño o una abogada de niña que no se compra ese tercer kit de herramientas, que les comentaba hoy, de los conceptos de género, no va a poder trabajar en cuestiones de abogado de niño en procedimiento de violencia. Les pregunto a ustedes, ¿cuánta jurisprudencia hay sobre abogado del niño en el procedimiento de violencia? Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. ¿Cuánta doctrina hay de abogados del procedimiento de violencia, abogado del niño? Yo escribí un artículo en la revista DPI, Derecho para Innovar, para explicar toda la estructura de inicio. Muy poco material. Y esto es importante. Por eso, volviendo a lo mismo, las tres áreas de conocimiento es una herramienta fundamental para tener en cuenta. Otro de los problemas, otra de las dificultades que se dan en el procedimiento, la naturalización e invisibilización de la violencia que lleva al procedimiento. Naturalizar el maltrato es no verlo con la importancia suficiente para el dictado y la resolución de una medida, para la resolución de una medida. Invisibilizar el maltrato impide reclamar, porque nadie reclama un derecho que no ve, nadie reclama un derecho que no conoce. O sea que es importante desnaturalizar el maltrato y visibilizar la situación de violencia. Les digo una pregunta. Violencia económica, que es un tema que me apasiona y me gusta mucho. ¿Cuántas veces uno ha invisibilizado situaciones de violencia económica? Primer caso que atendía, yo soy de un barrio que es Berazategui, estoy en este momento cuidando a mi mamá, estoy con una licencia y trabajando online desde la oficina. Cuando los primeros casos que atendía por el barrio eran de violencia. 2010. La persona me cuenta que la pareja la maltrataba físicamente. Tenía una máquina de coser. En la máquina de coser ella hacía dobladillo, ponía cierre, hacía servilletas de tela, hacía trabajo de costura. Me cuenta, entre otras cosas, que el señor le destruye la máquina de coser. Le rompe la máquina de coser. En ese momento para mí era una cuestión de violencia psicológica porque era una forma de aislarla también, porque era una forma de que perder su circuito social. ¿Está en el auto, Antonio? Parece que está en el... Genio, Antonio, desde el auto escuchando la charla. Vamos, colega. O sea que en ese momento yo dije, bueno, violencia psicológica y todo. Ya estaba la violencia económica. Error mío. Porque la destrucción de un bien, la limitación de un recurso, artículo 5 de la 26.485, inciso B, es violencia económica. O sea que invisibilizar una situación de maltrato también es una dificultad. Yo no lo plasmo en el escrito, no es plasmado en la denuncia, no es plasmado en el pedido, y por lo tanto la autoridad judicial no va a traducir ese pedido porque no lo vio. ¿Cómo puedo ver ahora que negación de alimentos es violencia económica? ¿Cómo lo puedo ver ahora en el 2020? Y bueno, porque estuvimos viendo mal, nos pusimos otros anteojos. Si en el 2009 ya estaba claro que la negación de alimentos es violencia económica. Por eso le digo, es mea culpa y es culpa de nosotros, hacerse cargo de nuestro rol de capacitarse profesionalmente y de poder de alguna manera visibilizar este tipo de situaciones que totalmente nos alarman. Una pendiente ahora, visibilización de la violencia simbólica. Me llega un caso, un señor y me dice, yo quiero
estoy harto porque mi mujer no cuida a mis hijos. Bueno, se toma todos los datos. ¿Por qué no toma? Ella trabaja de maestra. Trabaja turno mañana, turno tarde, y a la noche quiere hacer zumba. A la noche tiene la desfachatez de querer hacer zumba con sus amigas. Entonces, de alguna manera, bueno, señor, ¿y usted trabaja? No, no, en este momento no estoy buscando. ¿Vieron? Tipo Don Ramón, no buscaba más trabajo. Bueno, uno tiene que también guardarse sus estereotipos adentro y marcar. Claramente, la mujer trabajaba de maestra a la mañana, a la tarde, cubría también el CENS a la noche, un centro nocturno a la noche. ¿En qué momento va a poder tener? Y encima pagaba una señora para que se haga cargo de los chicos. Imagínense la cuestión clara de violencia simbólica, no tan clara para algunos, de violencia simbólica que podía existir en este tipo de situaciones. Uno tiene que visibilizarla. Segundo punto, una señora viene y denuncia abuso sexual de su hija. ¿Dónde está su hija? Con el padre. Esto pasa con el padre. O sea que más allá, esto es un recorte del caso, porque uno va a hacer 1000 preguntas más, pero esto de tratar de visibilizar una situación, de evitar esa naturalización del maltrato, y que la persona vea que hay una situación de violencia, y que tiene un cierto nivel de riesgo, y que es importante que la autoridad judicial resuelva una medida, y conocer esa medida, y saber el plazo de la misma. Esto es sumamente importante, evitar la naturalización del maltrato, evitar que, bueno, no, bueno, fue una discusión, está bien, perfecto. Hace muy poco muere un actor muy conocido, ¿no recuerdan ustedes? Muere un actor muy conocido. No lo voy a citar porque, bueno, no quiero que después en la grabación... Muere un actor que se llama Nicolás, ¿sí? El actor fallece y la mujer dice, analicemos esto. No, no, la verdad que, bueno, le pregunta el periodista, la periodista, bueno, la verdad que yo reconozco que él supo separar, que los problemas eran que teníamos nosotros, porque hubo denuncia de violencia y todo lo demás, y que los problemas la teníamos nosotros, él y yo, no nuestros hijos. Y ahí pregunto de nuevo, el niño, niña o adolescente involucrado en una situación de violencia también forma parte de la cuestión conflictiva, ¿sí? No es que es un problema de pareja, es una situación de violencia familiar en donde el grupo conviviente muchas veces presencia las situaciones, generalmente presencia las situaciones. Ahí está. Y bueno, la pregunta de la compañera, ahora vamos a aprovechar esa, Sabrina, gracias. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque, de alguna manera, uno tiene que visibilizar la situación de violencia. El caso María da Pena con Brasil. La mujer que termina con una paraplegia irreversible, su pareja, Marco Antonio Heredia Viveiros, un economista brasileño reconocido, le dispara mientras ella estaba en la ducha. La pregunta del caso que hace una doctrinaria, Karina Andriola, es, ¿y las niñas? ¿Y las niñas que convivían en ese hogar, qué pasa con ellas? No podemos ocultar una situación de violencia, tenemos que visibilizarla, pero no por una cuestión de morbo, sino por una cuestión de protección, por una cuestión de resguardo. Esto lo digo porque muchas veces uno tiende a naturalizar y visibilizar este tipo de situaciones, ¿sí? Ejemplo, me peleo con Marta y Gabriela, me trataron muy mal. En realidad me trataron pésimo en esta reunión. Imagínense, vamos a hacer un invento, un chusmerío. Yo publico mañana y yo digo la colorada de anteojos y la otra teñida de negro, la que se hace encima que fea, hicieron una actividad en un instituto trucho. ¿Dónde está el problema acá? Que yo no planteo lo que pasó el problema. Yo estoy agrediéndolas verbalmente en virtud de su cuerpo, en virtud de su pelo, en virtud de su persona, pero no estoy agrediendo lo que pasó. La verdad que hizo esto, aquello, porque uno también va tomando experiencias profesionales. O sea, yo no voy a lo que me pasó,
voy agrediéndolas a ella. Y esto pasa también en el procedimiento. Si yo discuto un hecho, yo no voy a decir, sí, pero esa mujer ejercía la prostitución cuando era más joven. En realidad no me enfoco en la persona, me enfoco en el hecho. Y eso también, el maltrato simbólico también se naturaliza. El maltrato simbólico también se naturaliza. Entonces, el ejemplo que di yo de Marta y Gabriela, que por supuesto que no, desde ya han sido muy cordiales en organizar la actividad, en poder moderar y todo lo demás, pero esto es un ejemplo claro de maltrato simbólico. Yo puedo discutir algo que pasó, pero no enfocarme en algo de la persona, ¿se entiende? Porque ahí le estoy asignando un papel totalmente para poder denotarla y para poder denigrarla. Eso también hay que tener en cuenta. Ahí vamos a aprovechar con la dificultad, otra de las dificultades, ¿sí? Hablamos un poco de naturalización e invisibilización de la violencia. Otra dificultad, bueno, vamos a hablarlo de Sabrina, la figura del acompañante. Recordemos que la figura del acompañante, vamos a otro punto, ¿sí? La figura del acompañante está en el artículo 25 a la 26.485, a lo cual cada una de las leyes han dictado ley de adhesión a la 26.485, como por ejemplo, la 14.509 en Provincia de Buenos Aires por vía del artículo 6 ter. El artículo 6 ter es operativo, no requiere reglamentación. ¿Por qué, Sabrina? ¿Por qué no requiere reglamentación? Porque el propio artículo dice que cualquier persona va a poder acompañar a una mujer en cualquier etapa del procedimiento de manera gratuita, a petición de la parte, con el solo objeto de preservar la salud física y psicológica de la mujer. O sea que es plenamente operativo. El tema es que no lo quieren aplicar, hay renuencia a esa figura, no pueden decir nada del otro lado, no pueden decir nada porque la figura es cualquier persona, prima, amiga, comadre, nuera, sobrina, nieta, puede acompañar a la otra en el procedimiento de violencia. No pasa por una reglamentación, no es una norma programática, es una norma operativa. Han intentado, hay proyectos, los estuve viendo, a los proyectos, pero el dilema que se presenta desde el punto de vista de la figura es institucionalizarlo o no. Poner institucionalizarlo significa poner, registrarte como acompañante, te vamos a dar ciertos beneficios y todo. Mi postura siempre es dar lugar a la espontaneidad de la figura. Porque si Mariela decide acompañar a Vilma a hacer la denuncia en su rol de acompañante, mi función siempre va a ser como especialista es darle herramientas a Mariela para que la pueda acompañar a Vilma. No es que estoy en contra de la institucionalización, lo que sí que tengo miedo, mi miedo de especialista, es que quite la espontaneidad del procedimiento de violencia, de poder cumplir con la figura del acompañante, que no es una acompañante terapéutica, no es una acompañante con título de grado, no es una acompañante que tiene que ser titular de una ONG, un acompañante puede ser cualquier persona, con la cual la mujer en situación de violencia se sienta cómoda, se sienta resguardada y protegida. Estoy al tanto de los proyectos. Me parece bueno que se ocupen del tema. Y 5 de la 16485, que depende de las demás, es una norma plenamente operativa. Plenamente operativa. Es muy interesante. ¿Qué dificultades puede traer la figura del acompañante? La dificultad que puede traer es esta. Vamos a hablar más de la especialidad. El acompañante, tienen que recordar ustedes que el acompañante, siendo colegas, no es parte del procedimiento en sentido técnico, no es parte, acompaña. O sea que Mariela que acompaña a Vilma, Mariela no es parte, la parte es Vilma, que fue y denunció a Santiago. Entonces la abogada de Vilma o el abogado de Vilma Antonio le tiene que decir, mire, Vilma, usted es parte, Mariela la puede ayudar. Y Mariela se enojó, porque dice, yo no voy a estar al pedo en el procedimiento, yo quiero ayudarla
mi amiga Vilma, ¿qué se cree que sé? ¿Por qué nos contó Vilma que la quiso quebrar la mano? Vilma está asustada, imagínense con todo esto. Entonces, Antonio, el colega, tiene que decirle, señor, usted es acompañante, se toma en cuenta su importancia. De hecho, la importancia no es solo para el procedimiento, sino para preservar la salud física y psicológica de Vilma. La puede acompañar en cualquier instancia del procedimiento, pero no es parte. Evitemos la revictimización en un plano secundario. Vilma tiene que hacerse cargo del procedimiento, ¿sí? En su calidad en situación de violencia, ¿sí? La regla 65 de Brasilia habla este término, gente. ¿Hay alguien en la sala que sea psicóloga, psicólogo, trabajadora social, trabajador social? Bueno, perfecto. ¿Hay gente? Perfecto. La regla 65 de Brasilia habla del concepto de referente emocional. Miren lo importante que es la figura del acompañante, que incorpora un término, parecería, de otras disciplinas. Habla del referente emocional. O sea que Mariela, más allá de acompañante, es una referente emocional de Vilma. Y el abogado no la tiene que retar a Mariela, no la tiene que hacer sentir incómoda a Mariela. Antonio le tiene que explicar lo que es la figura del acompañante y darle la participación necesaria. Mariela se enoja, empieza a los gritos, tiene cara de buena, pero no tiene nada de buena, a los gritos pelados, y dice, entonces, ¿para qué yo estoy acá? Entonces, ¿saben por qué se hizo la norma del artículo 25? Para evitar el desconocimiento de la figura. Porque si Vilma se presentaba ante la comisaría de la mujer y la familia X, en compañía de Mariela, y la persona, la oficial Teresa, mi cada oficial Teresa ahí está abajo, Teresa dice, Expósito, ¿vieron? Peralta y Expósito es el apellido de todos los oficiales de policía. Yo soy bardero, ustedes saben. No, Teresa dice a Vilma, no señora, usted solita, corazón solita, Mariela, si no está el artículo, ¿qué defensa tiene? Ninguna. Mariela no, se tiene que ir, la tiene que esperar afuera en la calle. En cambio, si Mariela dice, discúlpeme, pero yo vengo a acompañarla, acá está el artículo 25, discúlpeme, Teresa, artículo 6 ter, si no cumple, si no la hace participar, acompañar a Mariela, está incumpliendo una norma. Está desconociendo la ley 26.485 y sus diferentes adhesiones provinciales. Miren la importancia de incorporar la figura del acompañante. Ahora las invito a ustedes para que busquen en otras normas dónde está la figura del acompañante. No está. Y eso hace tener la tercer caja de herramientas. Empezar a conocer la figura del acompañante. Viene Santiago, que es un amigo mío, de las charlas, de lo que uno participa, que se ha decidido encarar también capacitarse en estos temas, me dice, Diego, la acompañante que a veces me traba más las cosas de ayudar. ¿Qué puede pasar? Bueno, la función va a ser del colega explicarle la función del acompañante y explicarle muy bien cuál es su lugar dentro del procedimiento. ¿Lo tiene que saber Mariela, que es una vecina que acompaña, amiga que acompaña a Vilma? No, no tiene. No me voy a enojar siendo abogado de explicarle. Pero tengo que evitar también eso porque Vilma tiene que sentirse cómoda en el procedimiento, no atosigada para que actúe de una manera, ¿no? Eso es lo que podría traer las dificultades del acompañante, ¿sí? Y por eso no nos podemos olvidar de poder darle la importancia necesaria. Otra de las dificultades, y esta es una dificultad media aburrida para ustedes, pero hay que aclararla, ahí voy leyendo. ¿Qué pasa con la capacidad de denunciar? Ahí está, bueno, Cintia, vamos a agarrar algo de Cintia. Cintia habla sobre la legitimación activa, que hay un tema con la legitimación activa. La legitimación activa, recordemos que es quienes pueden denunciar. ¿Cuál es el tema? Que en el procedimiento de violencia familiar, la legitimación activa se tiene que flexibilizar de manera que se pueda instar la actividad jurisdiccional para el dictado, para la resolución de una medida de protección. ¿Podemos hablar de que un niño o un adolescente de 13 años esté legitimado activamente para hacer la denuncia por sí mismo? Por supuesto. Artículo
24, inciso B de la 26485. Puede hacerlo directamente. Sí, Diego, pero a nosotros nos enseñaron que toda la vida que es necesario, si es menor de edad, la figura del representante legal. Bueno, ahí habrá que empezar a echar mano a los postulados de niñez y adolescencia. Capacidad progresiva, interés superior del niño, derecho del niño a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, prevalencia del interés del niño por encima del de los adultos. ¿Cómo voy a esperar al representante legal si es la madre que ejerció violencia física? ¿Cómo voy a esperar la figura del representante legal si el 15 años por sí solo quiere hacer la denuncia? El problema no pasa por lo que la norma no prevé, el problema pasa por la implementación y la operatividad del tema, y que siempre está el fantasma del representante legal. 3 de la mañana, tengo 16 años y voy a denunciar que mis padres ejercen violencia física y psicológica hacia mí. Me aparezco a denunciar. ¿Hay alguna duda de que se tome la denuncia? ¿O se la hace volver a la casa con la vecina? No. O sea que hoy en día tenemos que trabajar, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes y legitimación activa, con las leyes de niñez y adolescencia y con las leyes de protección contra violencia familiar y de género. Cintia, muchas gracias. Sí, la debo conocer a Cintia. Yo fui a Santa Cruz, Río Gallego, fui 2 o 3 veces. Un beso grande a la gente de Santa Cruz. Hay mucha gente de muchas provincias también. Y hay gente también, creo que de Chile. Es importante tener en cuenta eso, porque la capacidad progresiva se aplica en cualquier procedimiento, incluso en el procedimiento de violencia. Ahí está el problema para todos los que estamos acá, me incluyo. Empezar a trabajar en procedimientos de violencia familiar tomando los postulados de niñez y adolescencia. El derecho del niño a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta. Las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. La observación número 8, anoten por favor. La observación número 12, que habla del derecho del niño a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta. La observación general 13, que habla específicamente del niño en situación de violencia. ¿Hay alguien que está rayando queso, que se está escuchando, no sé qué están haciendo ahí? ¿Le está dando al rallador o están teniendo relaciones ahí? No tengo problema, como decía yo en el posgrado a los alumnos, a las alumnas les decía, hagan lo que quieran, si quieren tener relaciones sexuales pueden tenerlo, se mataban de risa. Imagínense que daba clases de 8 horas, o sea que ya a esa altura había una confianza con mucha gente del posgrado de violencia, del posgrado de la UBA. O sea que las observaciones generales me pueden dar a mí datos importantes para poder relacionar el procedimiento de violencia en la cual esté involucrado un niño o niña adolescente. Personas mayores. Personas mayores. Hay un problema grave, una dificultad grave. Generalmente, las leyes especiales de protección contra violencia familiar colocan a las personas mayores en el mismo plano que un niño o niña adolescente o una persona que tenga un padecimiento mental. Como si la persona mayor necesitara de un representante legal para denunciar. Se presenta una persona, Irma, 90 años, se presenta ante Doris para hacer la denuncia. Doris, ¿le vas a tomar la denuncia a esta mujer, sí o no? Tiene 90 años, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Porque primero, Doris, está habilitada para hacer la denuncia, está legitimada activamente. Si Doris presenta un certificado de discapacidad, también se la va a tomar, porque el Código Civil y Comercial dice que la regla es la capacidad, incluso al haber estado internada en un establecimiento asistencial, e incluso yo, mujer de 90 años, si yo presento la declaración de incapacidad y no dice que yo no pueda hacer una denuncia, me tiene que tomar la denuncia igual. O sea que la legitimación activa del procedimiento de violencia familiar tiene una importancia basal, más allá de lo procesal. Una importancia basal. Bueno, hay gente ahí de Rosario, un beso grande. Rosario, yo quiero mucho a Rosario porque, bueno, las primeras charlas, una de las primeras charlas temáticas se dio en Rosario, así que, bueno, agradezco también la participación de la gente de Rosario, la gente rosarina. O sea que, imagínense una persona mayor de 90 años. Es importante tener en cuenta eso.
persona que tiene algún padecimiento mental. Me presento ante Vanessa a que me tome la denuncia y le presento un certificado de discapacidad que tengo un deterioro cognitivo de tal. Me va a tomar la denuncia igual. Por más que Vanessa discuta y diga, no, digo, no, por favor, no se entiende nada de lo que dice. Igual, el acceso a justicia tiene que estar plasmado en la práctica. 26.657, la convención y otras herramientas, las reglas de Brasilia. Dentro de la causa de vulnerabilidad también está la salud mental, regla 3 de Brasilia, regla 14 de Brasilia. O sea, ahí Alejandro no sabe cómo manipular a la nieta para escuchar la charla, pero cuida a tu nieta, por favor, que es feriado. O sea que es importante abrir la legitimación activa. Hay un problema, ahí habla sobre el tema de violencia patrimonial, que quiere hablar de violencia económica. Lo que podemos hacer, si les parece, a futuro es hacer una charla específica para el Instituto de Violencia Económica. Pero bueno, quiero cerrar esta dificultad y después arreglamos, vamos a meter un poquito el tema de violencia económica, muy poquito. Es importante tener en cuenta esto, el tema de la legitimación activa. Otra cuestión a aclarar. Soy maestra. ¿Por qué estoy obligada a denunciar? Por si no, yo me dedico a enseñar. Me dedico a enseñar a mis alumnos. Tengo muchas obligaciones. Tengo que cumplir con el diseño curricular, me tengo que fumar a la directora, a la vice. ¿Por qué tengo que aguantar esto? En realidad, los legitimados activos de manera obligatoria, los obligados a denunciar, se fundamentan que son instituciones de protección y cuidado. El primer acercamiento que tiene un niño o niña adolescente es a su maestra de grado, en la cual la maestra de grado no ejerce una actividad detective, sino que al simple indicio tiene que poner en conocimiento a su superior para realizar y efectuar la denuncia. La dificultad está en otro lado. La dificultad es proteger a los que cuidan, cuidar a los que cuidan. ¿Qué pasa cuando la maestra denuncia y en la esquina la espera el denunciado diciendo, ¿me denunciás? Bueno, ahora vas a ver cómo vamos a hacer práctica lo que denunciás. O sea que imagínense las dificultades que producen, todo lo que hay que trabajar en el tema. Vamos al tema del tema de medidas. ¿Qué pasa con las medidas específicas en el procedimiento de violencia familiar? Yo sé que les estoy dejando la cabeza como un tambor con cantidad de temas, pero es a propósito eso, porque la idea es que ustedes se lleven cantidad de dudas y que ustedes de acá digan, no, la verdad que me falta mucho por hacer, pero por supuesto que falta mucho por hacer. Pero bueno, el tema de medidas, hay algo que va pasando, les cuento. Ustedes saben que las medidas se encuentran en las leyes de protección, especiales de protección contra violencia familiar y de género. Artículo 4 de la 24.417, artículo 7 de la ley 12.569, que fue modificada por la 14.509, y artículo 26 de la 26.485, donde hay un abanico de medidas de protección. Ahí las vamos a encontrar. Y vos decís, Diego, entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué dificultad hay? Si están ahí. La dificultad está no en la medida, en la interpretación que se le da a la medida, que va cambiando, va siendo dinámica a medida que los tiempos van cambiando. Vamos a dar un ejemplo. Prohibición de acercamiento y contacto. Si uno lee jurisprudencia de hace unos años, va a ver prohibición de acercamiento hacia el domicilio, el lugar de trabajo y estudio de los hijos. O sea que si la mujer estaba en un shopping o estaba comprando una comida en un restaurante, comiendo en un restaurante, no estaba protegida por la resolución, por lo menos. O sea que se fue ampliando el espectro de lugares de protección de la mujer, ¿sí? O sea que más allá de una cuestión de metros, la finalidad tiene que ser una finalidad tuitiva, una finalidad protectora. Esto se va cambiando, lugares de habitual concurrencia han puesto, o no, también, ¿no? Voy al club y voy a llevar al club a mi hija, y ahí también se aparece, o sea que ampliar también los lugares de prohibición de acercamiento y contacto, con la cautela que amerita cada caso. Yo estoy dando lineamientos, no estoy hablando de casos. Por otro lado, aparece otra medida, prohibición de contacto. Es una medida que no aparece en las leyes especiales de protección contra violencia. No aparece. Aparece por vía de doctrina y jurisprudencia. WhatsApp aparece en el 2010. La 26.485 es del 2009. La regla de Brasilia es del 2008. La CEDAW es del 85, Argentina es parte.
La Belén do Pará es del 96, Argentina la hizo parte del 24632. Imagínense las tecnologías, lo que se incorpora, lo nuevo. La tecnología puede de alguna manera servir y facilitar al agresor para ejercer violencia. Si yo a Roxana Vítor y le mando un mensaje ahora de texto diciendo te voy a matar, tardé 2 segundos en ejercer violencia hacia ella. Miren la importancia de tomar la medida de prohibición de contacto. Va más allá de un acercamiento físico, va por una cuestión psicológica. O sea que ahí está el tema. Hay varios fallos que han aparecido en la cual han interpretado la prohibición de contacto, más allá de, porque hay muchos que incluso la emparentan y la ponen como si fuera prohibición de acercamiento, pero no, le tenemos que dar la autonomía suficiente para su análisis. La prohibición de contacto ha llevado a que mucha gente ha dado charlas también sobre el tema de violencia digital, violencia a través de las redes sociales, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Teresa, por el saludo. O sea que es importante la reinterpretación. ¿Y cuál interpretación puedo darle a todo este tema? Supóngase, me pongo de novio con Alejandra. Nos conocemos, Alejandra participó en el observatorio, así que bueno, nos ponemos de novio. Y en nuestros encuentros íntimos grabé unos videos y una foto. Publico fotos, nos separamos, nos peleamos, discutimos, publico fotos en todas las redes sociales poniendo abogada hot. A partir de ese momento ya no va a ser lo mismo para Alejandra. Su integridad psíquica va a estar diezmada. Su situación de violencia va a ser continua. Ningún abogado la va a poder ver en una charla de Zoom sin ver la foto o el video en su mente. Va a estar totalmente dilapidada psíquicamente. Más de uno, por ahí avispado, va a decir, che, no te hizo nada, Alejandra, publicó una foto, dejate de joder, Alejandra, al contrario, se te ve buena cola, buenos pechos. No es ese tema. Hay una cosificación, hay violencia simbólica, se vulnera su honor, su intimidad, su integridad. Sí, digo, pero vos saliste en el video. Pero lo simbólico lleva a que yo, que salí en el video, quedé como un macho. Como el mejor, como el más macho. Nadie va a dudar de mi masculinidad. Si pude levantarme a una abogada en un foro de violencia. Imagínense, me la levanté. No hay nada más simbólico que me la levanté. Cuando los padres le decían al adolescente, y vos ya estás en edad de merecer. O cuando el señor le decía al hijo, y ahora que ya grande andás sacándole punta. Todo violencia simbólica. O sea, desde ese momento la foto y el video en el cual salió Alejandra, que no hay foto ni video, gente, o sea, va a cambiar, va a cambiar. Y es una madre, y es una profesional, y es una persona que se quiere capacitar, y todo lo que va a sufrir toda su vida. O sea, que también tengamos importancia a la medida de prevención de contacto. Recuerden, si no saben, que yo uso actores y actrices en las charlas como una forma didáctica y práctica de explicar conceptos y procedimientos. Y por favor, si alguien se ofende, de mi parte, mil disculpas, no es la intención. Por otro lado, aparece, ¿se escucha? ¿Escuchan bien todos? Porque ahí dicen que se cortó el audio. Acuérdense que cada tanto pongan que se escucha porque a veces pasa eso. Adriana Beatriz se le cortó el audio. Bueno. Ale Guío es de Rosario, ¿puede ser? Alejandra, ¿vos sos de Rosario? Ah, me parece que sí, ¿eh? Yo conozco, ahí está. Ah, de Florencio Varela, genia. ¿Qué es Florencio Varela por Ceballos o cerca del centro? Por Monteagudo. Miren, gente de Florencio Varela, qué bárbaro. Centro, bueno, Florencio Varela, bárbaro. Qué bueno, un beso grande, sí, sí. Bueno, Florencio Varela, cerca donde yo vivo. Entonces, ahí Marta también, Florencio Varela, sí sabía. El tema es eso, empezar a tener en cuenta esa medida. Otra medida, exclusión del hogar. Ya no hay duda de que la exclusión del hogar tiene una finalidad extrapatrimonial, más finalidad de protección del grupo conviviente. Hay gente de Neuquén, también está bueno que ponga de dónde son, porque bueno, Karina, un beso grande a la gente neuquina que siempre quise ir a Neuquén, pero siempre se complicaba, pero es una forma también de estar allá. La exclusión del hogar siempre dice independientemente de la titularidad registral.
O sea que por más que el denunciado diga, tengo el boleto de compraventa, tengo la escritura pública, ¿acaso no se discute una cuestión patrimonial? Acá es una cuestión extrapatrimonial. Ya ha pasado que hay fallos en los cuales el denunciado excluido del hogar dice, ah, bueno, vos me excluiste, entonces yo te inicio una acción de desalojo. El juez civil o la jueza civil tiene que ponderar ese contexto. La exclusión del hogar no es un instrumento de venganza o de vindicta para poder después hacer otro procedimiento y desalojar. En realidad, eso es a tener en cuenta, eso es muy importante, la posibilidad, darle la importancia a la exclusión del hogar que tiene. ¿Cuál es la dificultad que produce la exclusión del hogar? ¿Cuál es? Les explico. La exclusión del hogar va acompañada de otra medida que es reintegro del hogar. La dificultad muchas veces podría darse en la implementación. La dificultad se daría en la implementación, en darle la implementación al tema. Si yo, oficial de justicia, le digo al denunciado que tiene 20 minutos en irse, porque la mujer le hizo una denuncia, él entra a la casa y la mujer que está en el living está en riesgo su integridad. Y ha pasado que el señor va a la casa y en vez de preparar las cosas para irse, porque es excluido por orden judicial, la mata a la mujer o la agrede físicamente. El problema pasa por la implementación. El problema pasa por la activación de un mecanismo institucional. Porque también si hay niños, miren lo que les provoca a un niño saber que su padre ha sido excluido. ¿Cómo hacemos para explicarle a un niño de 8 años que el papá ha sido excluido porque el juez o jueza lo ha dicho? ¿Cómo hacemos para explicarle a nuestro hijo adolescente que muchas veces naturaliza el maltrato y dice, mami, dejate de bichar, te pegó un cachetazo, te escupió, tampoco te hizo algo, te ahorcó, te estaba jodiendo, era una bromita, mami, ¿qué haces? Mami, papá, es papá, mamá. Y ahí está. Y ahí está el tema de la implementación, de empezar a luchar, de empezar a luchar también por todas estas cuestiones de la implementación y trabajar con la temática y con las medidas. Hay gente de General Lavalle, gente de Tucumán. O sea que es importante tener en cuenta eso. Otra medida, medidas de seguridad. Las medidas de seguridad del artículo 26 y que el artículo 4 de la 26.485 menciona la seguridad personal como bien jurídico a proteger, no es que uno cuando surge una medida de seguridad tiene que cambiar toda la norma. Las medidas de seguridad están incursas, están implícitas en las medidas de seguridad previstas en la norma. Botón de pánico, tobillera electrónica, los diferentes dispositivos que se van generando. El problema no es el dispositivo, el problema es en la eficacia, en la capacidad que tiene el dispositivo en proteger. Si mañana Carmen decide crear un dispositivo que protege, por supuesto que tendríamos que aplicar lo que dice Carmen, más allá de la tecnología que uno quiera. Obviamente, no soy ingenuo. Atrás de un dispositivo hay derechos. Por supuesto, derechos de un lado y de otro. Y en esa contraposición de derechos, tenemos que también, sabemos que los derechos no son absolutos, sino relativos, tenemos que propender a la protección. No nos tenemos que olvidar de propender a la protección. Por otro lado, ahí la gente de Tucumán, bueno, la Secretaría de Estado de la Mujer de la provincia, muy amable, mucha gente está comprometida en esto, y está bueno también poner de dónde son y a qué pertenecen, y está bueno hacer esto y también comprometerse, ¿no? Hay gente de Jujuy, ya Marta había dicho que había gente de varias provincias, alrededor de más de 10, 15 provincias están acá participando. Por otro lado, Griselda está modelando, ¿qué está haciendo ahí? Por otro lado, otra de las medidas, me pidieron que hable de violencia económica. Y entonces sale esto, desde la duda misma. Digo, ¿qué es violencia económica? ¿Es una medida? ¿Cómo hago para meter el tipo en el procedimiento? En realidad no existe una denuncia de violencia económica. La denuncia de violencia, dentro de los tipos de violencia está la violencia económica, que converge generalmente con la violencia psicológica. ¿Qué tiene que ver esto con las medidas? Cuando uno solicita una medida, por ejemplo, como pasó en Comodoro Rivadavia Chubut, de fijación de una multa, la actora había denunciado situaciones de violencia económica. Y el equipo
del servicio local, el equipo interdisciplinario, había informado de desavenencias afectivas, emocionales y económicas. O sea que la violencia económica está incorporada en el procedimiento como argumento en una petición. Pero no existe el proceso de violencia económica. Existe un procedimiento de violencia familiar en el cual uno solicita una medida y dentro de los tipos de violencia está la violencia económica. Por eso, la violencia económica no será solamente la denuncia de violencia familiar, se da en otros procesos. No sé si alguien tuvo la oportunidad de estar en las charlas de violencia económica, se da en procesos de familia, procesos civiles y en procesos penales. O sea que la violencia económica, que es uno de los temas que es muy apasionante y que uno cuando arma la charla tiene que volver a discutir el tema, así sea uno mismo, en el juicio de alimentos también, por supuesto, Ana. Es importante tener en cuenta esa tipología de violencia. O sea que, por otro lado, está bueno trabajar también con las tipologías de violencia, ¿no? Otra de las medidas a tener en cuenta, y yo ya voy cerrando porque quiero dejar espacio para comentarios y preguntas, de la Consejería de Avellaneda, un beso grande también, gente de Mar del Plata, tuve la oportunidad de ir 2 o 3 veces a Mar del Plata a dar charlas, a la universidad, al colegio, muchas gracias y siempre me han tratado muy bien. El tema de, voy a usar un bloque, medidas que atienden a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. Cuidado personal provisorio, régimen de comunicación provisorio, alimentos provisorios. Primera aclaración, las medidas de protección de este tipo son provisorias. No implican iniciar un juicio autónomo de familia, de cuidado personal, régimen de comunicación y alimentos. Y esto es una dificultad grave, porque una cosa es una medida cautelar pedida en un procedimiento y otra cosa es un procedimiento de alimentos para pedir la fijación de una cuota de alimentos definitiva. Y esto tiene que ser claro. No lo digo yo, lo dicen las leyes. Artículo 7 de la ley de provincia lo prevé como medida, no como proceso autónomo. Y esto repercute muchas veces en las actuaciones y accionar o inaccionar profesional. O sea que es muy importante esa aclaración, es muy importante esa aclaración. Una vez que aclaré eso, aclaro otra cosa. Régimen de comunicación. ¿El denunciado tiene derecho a ver a sus hijos? Primero, hay que ver el contexto en el cual se pide el régimen de comunicación. Que puede haber situaciones de violencia física, psicológica, a la actora y con presencia de ese niño, niña, adolescente. No podemos desconocer nada, nada, nada. Hay gente de ahí de Capital, también que está, bueno, ahí la doctora Silva, yo la conozco, una amiga. Por otro lado, la medida de fijación de alimentos provisorios pasa esto. Yo escribí un artículo en la editorial Hammurabi Online. Ponen, recurra por la vía que corresponda. Dado lo acotado de la materia, recurra por la vía que corresponda. Palabra más, palabra menos. Yo siempre digo esto. Si la Ley Especial de Protección contra Violencia lo prevé como medida, ¿por qué a mí me obligan a ir a un proceso autónomo de familia para fijar una cuota de alimento definitiva? Y porque es mejor y todo. Si estoy pidiendo que me dicte una medida de fijación de cuota de alimentos provisorios, ¿por qué no? Ya sé que es de menor cuantía, ¿por qué no me la dictan? Si la urgencia amerita la resolución de la medida. No la urgencia porque hubo violencia física, la urgencia también por el derecho alimentario de esos niños, niñas y adolescentes que en contexto de violencia se alimentan igual, comen igual. O sea que el excluido del hogar no significa la interrupción de sus obligaciones alimentarias fruto de la responsabilidad parental. Esto que uno lo entiende y lo comprende, y ustedes pensarán, esto es obvio, chocolate por la noticia, mermelada por la pavada, esto hay que plantear este tipo de doctrina, y hay que trabajar y escribir en este tipo de doctrina. Por eso ese artículo es muy práctico, búsquenlo, está en la Hammurabi Online, lo pueden buscar de manera gratuita. Generalmente yo escribo para suscripciones gratuitas, y está bueno, si alguien lo puede buscar y meterlo acá en el chat, yo acá no lo tengo a mano, sería ideal. Es sobre alimentos provisorios. Y también hay un artículo que explica por qué la negación de alimentos es violencia económica. Me queda otro tema, cuidado personal, tenencia. Por supuesto que la discusión acabada y zanjada para el cuidado personal de un progenitor a otro
no va a ser zanjada por una medida de protección en un procedimiento de violencia familiar. O sea que la medida de protección que se dicte de cuidado personal provisorio solo va a tener en cuenta el contexto de violencia, de ahí se da el cuidado personal a un progenitor u otro, ¿sí? O sea que es importante tener en cuenta esto. El churrero Daniela está, lo que pasa es que no lo escucha porque tengo los auriculares, pero el churrero está recorriendo acá. Pero saben, ahora aprendí a hacer pasta frola. Estuve haciendo bizcochuelo, que le mandé la receta una vez que di una charla, pero ahora estoy aprendiendo a hacer pasta frola. 125 gramos de manteca, 2 tazas así de harina, blanca flor, después esencia de vainilla, ralladura de limón, azúcar media taza, y ahí mezcla. La masa quebrada. Y ahí, bueno, manteca en la harina, mandan, y al membrillo le ponen, lo derriten un poco en el microondas y lo mandan así. Un genio haciendo pasta frola, así que estoy hasta acá. Ah, de Salta, genio. Bueno, seguimos con los temas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No estoy quitando ningún derecho al denunciado, solamente quiero valorar el contexto para evitar de que los derechos de ese niño o niña adolescente estén involucrados. Pasó en un fallo de España que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la cual el denunciado había pedido un régimen de comunicación con la niña, y era un contexto de violencia de un nivel de riesgo altísimo. Se lo dan, y la niña tenía 8 años, y él asesina a la niña. En un régimen de comunicación mata a su hija. ¿Sí? Es un fallo, creo que se llama Amalia contra España, algo así. No lo tengo claro al fallo, pero es un fallo muy interesante para poder analizar estas cuestiones. Por otro lado, me queda el último tema, el tema de incumplimiento de las medidas. ¿Cuáles son las dificultades? Lamento decirles, por más que nos subestimemos, que las dificultades, la primera dificultad es la dificultad conceptual. Nadie entiende cómo se configura el incumplimiento de la medida. El incumplimiento de la medida se da independientemente de que el hecho posterior al incumplimiento de la medida debidamente notificada sea con violencia o no. Eso es ABC, por favor, del procedimiento de violencia. Que un abogado me diga, un colega, incluso amigo íntimo, me diga, Diego, no le hizo nada, igual denunció el incumplimiento, yo le digo, pero se acercó. El hecho de acercarse está incumpliendo la medida. Oh, pero hay que modificar las cosas. Ahí puso el link, Marta, del artículo ese que comentaba. Hay que modificar las cosas. En realidad, el incumplimiento de la medida tiene que anclarse en que más allá de incumplir la orden de la autoridad judicial, acrecenta, acentúa el riesgo y la integridad psicofísica de la persona en situación de violencia. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, siempre. Porque uno que ha ido por el denunciado dice, casualmente trabajaba de remisero, era de Temperley, y casualmente le salió un viaje a Bernal, justo a 2 casas de donde estaba la actora. O sea que también tengamos en cuenta las circunstancias fácticas. Oye, Antonio, de verdad que la sé hacer, ¿eh? Voy aprendiendo. Ahora quiero aprender a hacer tortilla de papa, porque parece fácil, pero no, es como que estoy con esa duda. El problema del incumplimiento de las medidas surge muchas veces de la norma. Hay una discordancia entre la 26.485 y la ley de provincia 12.569 que fue modificada. Por un lado se habla de que las dos normas dicen esto: ante un nuevo incumplimiento se activa el mecanismo sancionatorio. O sea que las leyes de protección dicen que es necesario no un solo incumplimiento, sino 2. Alguien que tenga la norma a mano, el artículo 32 de la 26.485, véanlo o búsquenlo en internet. No dice que ante el incumplimiento se activa el mecanismo, ante un nuevo incumplimiento. O sea que si Vanessa me denunció por violencia y la jueza Marta dictó la prohibición de acercamiento por 120 días, y yo a la semana me acerco en el supermercado a 3 pasos de ella y le digo, Vanessa, te voy a matar. Ese sillón me gusta, Vanessa, te voy a matar. Ese incumplimiento, conforme la norma, digo, no conforme la práctica institucional, ese incumplimiento parecería incondicional, hay que ser respetuoso con todo, parecería que no es suficiente, no hace mella para proteger a Vanessa por ese nuevo incumplimiento. Y, sin embargo, esto también generaría un riesgo
bastante bravo, porque puede pasar que no solo le dije te voy a matar y le hice así, sino que le pegué una trompada, sino que le clavé un cuchillo en la espalda. O sea que tengamos en cuenta la gravedad de esto, no para ser fatalistas, sino para poder dimensionar y cuantificar lo que está pasando. Lo que quiero agradecerles primero, nunca, yo soy bastante arrebatado, pero porque siempre me gustó dar clase a mí. Ustedes, yo me banqué las clases, me banqué la carrera dando particular, di particular en mi barrio, con mucho orgullo, y entonces daba clases cantidad de horas. Y por eso siempre agradecer el espacio, este espacio virtual, quiero agradecer a Marta, a Gabriela, a la gente que todo el tiempo ofrece ámbitos de capacitación de manera gratuita, porque estamos viviendo un contexto muy particular en todo sentido, y dejarles esta frase: el procedimiento debe ser un elemento que contribuya a la protección de la integridad psicofísica de las personas en situación de violencia. El procedimiento nunca puede estar desconectado del fin protector. Es lo que quise mostrar a lo largo de la charla, ya que las personas peticionan medidas y investigación en el foro penal para poner freno a las situaciones denunciadas y ser resguardadas en sus derechos. Muchísimas gracias y vamos a dejar un buen espacio grueso para las preguntas. Muchas gracias, Marta, gracias, Gabriela. No sé quién ayuda a moderar. Muchas gracias. ¿Querés, Gabriela, ayudarme con las preguntas? ¿O Marta? No sé cómo hacemos. ¿O las leo yo? Como quieras. A ver, vamos a ver las preguntas que están haciendo en el chat. Ya le digo, Doc, un segundito. Bueno, lo están felicitando, excelente. Muchas de las preguntas las fue contestando en la medida que estaba usted disertando. ¿Qué dice acá? Volviendo al inicio de la charla, siendo que en provincia de Buenos Aires se encuentra dentro del ámbito judicial la etapa previa, especie de mediación, con el consejero, habiendo situación de violencia, ¿no será aconsejable intervención del equipo técnico previamente para dilucidar si puede o no llevar a cabo la negociación la víctima de violencia? Es muy interesante la pregunta, porque muchas veces se pregunta cuál es el rol del consejero en la temática de violencia. En realidad sabemos que el consejero acerca partes, pero tenemos que saber que el consejero o la consejera tiene que tener en cuenta, Santiago, esta tercera caja de herramientas. Porque hacer una mediación o un acuerdo por vía de la consejería, más allá de que sea en un ámbito judicial, si está atravesada la situación de violencia, esto podría generar ciertos prejuicios como estuvimos aplicando. La propuesta de dar intervención previo al equipo me parece muy buena, me parece también muy interesante, pero acá hay otro tema. El equipo tiene que tener esa tercera caja de herramientas. ¿Me entendés lo que digo? O sea que esta cadena de atención tiene que estar bien aceitada, porque si no se le pone claramente, a ese equipo no tiene la cadena de herramientas, va a decir claramente con una pregunta, ¿cómo te sentís? Yo bien, bien, bien. Ah, bueno, ya tenés la medida, mejor hacer la mediación y ya está. Entonces, tenemos que tener ese cuidado necesario. Se hace falta reinterpretar la figura del consejero de violencia, el consejero de familia en este procedimiento, por supuesto. Obviamente que hay que reinterpretarla. ¿Por qué hay que reinterpretarla? Porque el consejero de familia no puede llegar a un acuerdo, a un acercamiento, a posición de intereses cuando una de las partes se encuentra en esa posición netamente desigual. ¿Y cómo me doy cuenta, yo digo, que está en posición netamente desigual? Primero, quiero tener la caja de herramientas. Segundo, puedo darle esa intervención al equipo para que trabaje con la persona del área del trabajo social, la psicología y el área jurídica también para poder llegar a esto. Pero es muy interesante también la pregunta porque siempre se preguntan esto. Por eso, en las denuncias de violencia familiar nunca dice que existe la etapa previa. ¿Viste? No hay, expresamente nunca dicen que hay etapa previa. Porque si no sería echar un poquito, echar por tierra todos los postulados de donde se basa la idea del tema de violencia de género. Pero vamos a ser abogado del diablo. Es una pelea entre dos hermanas por un terreno, en la cual Carmen y Viviana se pelean, las dos. Son dos hermanas, Carmen Oyola Silva y Viviana Silva. Le cambié el apellido a Carmen.
se pelean, hay una denuncia de violencia, hay una prohibición de acercamiento, y por ahí, estoy pensando en voz alta, por ahí el consejero puede acercarlas desde el ámbito, porque no hay una situación, una relación desigual de poder, sino que las dos están, por una cuestión de violencia económica, llegaron a la violencia física, donde ya venían existiendo agresiones de otro tipo. Esto no quita que no exista la violencia familiar entre hermanas, se da, y podríamos darle ese lugar. Pero el consejero tiene que aprender a delimitar, o la consejera, perdón, tiene que aprender a delimitar estas cuestiones. Bien. Marcos nos dice, ¿qué sucede cuando la propia denunciante incumple las medidas? Primero, la denunciante incumple las medidas, ahí tenemos que nosotros hacer un mea culpa. Nosotros tenemos que ejercer un rol docente con la parte que asistimos, que defendemos. Tenemos que explicarle la importancia de la medida, porque la persona se encuentra en una situación pasiva incluso con nosotros, como diciendo, mi abogado se dedica a eso, mi abogada hace eso. Bueno, pero ¿qué está pasando con el procedimiento? Obviamente uno tiene que decirle, el incumplimiento de la medida también depende de vos. Hay un artículo que yo escribí que se llama ¿de quién depende el incumplimiento de las medidas? En su grado de participación también depende de la actora, no para responsabilizarla penalmente por el incumplimiento, ni responsabilizarla civilmente, sino para ejercer un rol docente de información hacia ella. Abogado y abogada, hay que hablar con ella y decirle la importancia de cumplir con la medida. La importancia de cumplir con la medida. Para protegerla, para realmente protegerla. Hay una pregunta que hizo Estefanía, esa me la Estefanía, leeré. sí, justo. Dice, Estefanía dice, ¿cualquier hecho violento puede habilitar una medida de prohibición de acercamiento y contacto? Siempre deben emitirse medidas de prohibición. Esas las preguntas. ¿No sería posible buscar otras maneras de intervención? Otras maneras de intervención, dice, ¿no? Le pregunto porque... Sí, léeme, por favor, Gabriela, sí. Lo pregunto porque veo dificultades en situaciones donde no hay antecedentes de violencia física, de riesgo bajo, y se imponen medidas que solo agravan el conflicto en lugar de buscar una solución de fondo. Igual la primera cosa que hay que hacer, Estefanía, es no podemos hacer un teorema de Pitágoras con todos los casos. Eso coincido con vos. Cada caso es diferente, no son los casos iguales. Por otro lado, si nosotros decimos cualquier hecho violento, yo puedo decir cualquier tipo de violencia habilita una medida. Porque si no, el ojo con esto, si no podríamos pensar que solamente la violencia física llevaría al dictado a resolver una medida, y ahí retrocederíamos unos cuantos casilleros en el estanciero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una situación de violencia psicológica puede ameritar la medida de prohibición de acercamiento y contacto. Pero nosotros también tenemos que tener ese rol docente y decirle al denunciado que la prohibición de acercamiento y contacto se da como un freno legal de cualquier cosa que podría pasar. No es una cuestión de estigmatizarlo para nada, pero a veces sin la medida la persona corre más riesgo de lo que uno se supone, incluso por violencia psicológica, incluso por violencia psicológica. Lo mismo pasaría cuando la violencia psicológica converge con la violencia económica. Esto, recordemos que no es un teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto adyacente, no, sino que es de alguna manera un caso que requiere de alguna manera profundidad, siempre esa profundidad, y la profundidad nos va a decir si es necesario o no la resolución con una medida, ¿no? Me acuerdo un fallo que un juez decía, que un juez dijo, el denunciado me pide levantamiento de la medida, no tengo la cita porque uno lee cantidad de fallos. Si el denunciado me pide levantamiento de la medida, si ya no viven juntos, si bien no hay una situación de violencia, y él tiene un régimen de comunicación adecuado con sus hijos, ¿para qué me pide el levantamiento de la medida? ¿Para qué quiere tener un acercamiento con la actora? ¿Vieron? Van al sentido común, ¿entendés? Está bien, cuando termina la medida, pero ¿para qué me pedís el levantamiento de la medida? Si ya tenés todo, o sea que la medida no deja de ser un freno legal. De hecho, la medida no es una sentencia firme, no es una sentencia de mérito. Por eso yo siempre digo resolución. Fíjense la charla, nunca digo sentencia, digo resolución. O sea que también hay que tener en cuenta eso. Pero está buena la charla y da mucho para hablar.
Sí, Gabriela, por favor. Sí, acá la doctora Vanessa Jara hizo una aclaración, dice que al denunciar el hecho de violencia y la temporalidad del mismo tiene gran importancia. Atento que le rechazaron, uno, porque el juzgado entendió que no era actual. En el relato, la doctora había hablado de la semana anterior. Eso siempre, colega, hay que tener cuidado, porque el hecho actual de violencia no es un capricho institucional. ¿Saben por qué? El hecho actual de violencia tiene que ser el que amerite la situación de urgencia, de inminencia. Ya tienen que decidir. No es por un noviazgo de verano que tuve con Carmen, pura Carmen, o sea, artista toda la charla. No es por un noviazgo de verano que yo tuve con Carmen y quedó ahí. Tiene que haber una situación actual. Y la tengo que mostrar bien, ¿eh? Esta es la situación actual. Y este es el contexto que le acompaña, para que la autoridad judicial resuelva para el futuro. Estoy quedando sin voz. Ahí está Vanina de Rosario, sabía que había gente de Rosario. Ayúdame, Gabriela, por favor. Sí, cómo no, ya. A ver, un segundito. Pobre, la tengo de secretaria, Gabriela, a veces parezco Sofovich. Por favor, Gabriela, por favor. Dice, Vanina de Rosario, te consulto los plazos de las medidas. Entiendo que no deberían ser sin plazo, porque aunque pidas levantamiento de la medida, por ejemplo, de una exclusión del hogar, no debería ser sin un tiempo fijado, ya que es una medida de urgencia, como bien decís. Gracias, Vanina. Vanina es una persona, una profesional que se dedica mucho a la temática, veo siempre que participa activamente en estos temas, así que agradecido. Vanina, primera aclaración. ¿Las medidas de protección de violencia tienen que tener plazo? Sí, tienen que tener plazo. ¿Plazo cierto o plazo determinado? No puede haber un plazo incierto. Tienen que tener un plazo, porque eso hace a una de las características de las medidas de protección de violencia. O sea que es importante saber. Hace muy poco salió un fallo de Lobos, búsquenlo, fallo de Lobos, que yo lo comenté para microjuris. Pongan fallo Lobos, microjuris, pongan mi nombre, va a saltar. No me acuerdo la cita. Ahí explica muy bien por qué es importante el tema hablar del plazo en violencia. Y empieza a explicar el inicio del cómputo del plazo. Dice que el plazo tendría que empezar desde el momento de la resolución para que haya un mismo plazo para ambas partes. Y eso no significa que cuando se notifica al denunciado y hay un hecho nuevo posteriormente, no se pueda denunciar el incumplimiento de la medida para darle pase a las actuaciones para el delito de desobediencia. O sea que, un abrazo, Santiago, se retira un amigo. O sea que es importante el tema del plazo. Buscá, por favor, Vanina, ese fallo, que hay una partecita en el fallo de las últimas que aclara el tema del plazo, que es muy interesante. Es importante que tenga plazo porque la medida no puede quedar eternizada. La medida nunca puede quedar eternizada por riesgo incluso de la persona que va a denunciar. Tal cual. Adriana Iraola dice, en mi ciudad, el juzgado de paz interviene en los procedimientos de violencia y los juzgados de familia de La Plata en los procesos de alimentos y demás. ¿En qué momento podría iniciar estos procesos definitivos estando fijadas medidas provisorias en el juzgado de paz? Me ha pasado que se planteó litispendencia. Sí, puede pasar. Ahí es una cierta dificultad, cuando uno ya tiene fijada una cuota de alimentos provisoria y va a la parte definitiva. En realidad hay que ver en el expediente de violencia qué situación actual, cuál es la situación actual del caso y qué fue lo último procesal que se ha dictado, y empezar a preparar los papeles para la fijación de una cuota de alimentos provisoria y una fijación de una cuota de alimentos definitiva. Y estaría bueno aclarar que si bien existe una denuncia de violencia y se dictó una medida de fijación de una cuota de alimentos provisoria, amerita o intervendría ahora para el dictado de una cuota de alimentos definitiva. Y ahí mencionar también la tutela judicial efectiva. Y ahí también mencionar que estaría bueno mencionar el tema de que no hay pendencia, si bien uno plantea una medida que se dio en un determinado contexto de violencia, y el otro es un proceso tendiente a fijar una cuota de alimentos definitiva que pueda garantizar y hacer gozar a los niños de los derechos alimentarios con la fijación de esa cuota. Ahí Antonio hace otra pregunta. Antonio, sí, te espero que estaba por preguntar una que estaba más arriba, pero vemos qué dice Antonio. Doctor Antonio, ¿qué pasa cuando el progenitor tiene un impedimento de contacto y quiere ver u oír quiere ver u oír al padre mediante esta modalidad de WhatsApp,
¿Cuál es su opinión en época de pandemia? ¿Se puede o no realizar una llamada una vez por semana o es prohibitivo? Si se solicita, el denunciado solicita un régimen de comunicación vía WhatsApp para poder tener comunicación con su hijo, con su hija, vía WhatsApp, virtual, valorándose el contexto particular del caso, la circunstancia del caso, podría darse esta modalidad de WhatsApp, siempre y cuando no lesione los derechos de ese niño, niña, adolescente. Porque acá pasa algo y también podría ser riesgoso. Pasa algo. ¿Qué pasa? Porque muchas veces dice, el niño no quiere ver a su padre. Y ya uno en la cabeza tiene palabras, alude a otros términos, le llenó la cabeza a la madre. Esto así ligeramente hay que tener mucho cuidado de decirlo, porque también a veces hay un contexto que acompaña esa negativa de ese niño, o esa negativa de esa niña. O sea que eso también por lo menos hay que tener cuidado. Pero para no irme a la pregunta, Antonio, por supuesto que la petición podría tener asidero legal siempre y cuando se funde la importancia de comunicación dual, que no es solo para el niño, niña o adolescente, sino también para el señor, para el progenitor, y en esos casos, con normativa de niñez y adolescencia, también mostrar de que ese niño no estuvo involucrado en situaciones de violencia y no está afectada su integridad, ¿sí? Porque eso pasa, y pasa mucho también con los adolescentes. Se estuvo peleando en el ámbito judicial fijar un régimen de comunicación y el adolescente termina haciendo lo que quiere. ¿Vieron que pasa esto? 16, 17 años, ¿qué adolescente va a la comisaría y va a decir, no, no cumplí con nadie? O sea que es importante tener en cuenta eso. Siempre digo lo mismo. El eje en estos casos siempre va a ser ese niño, niña, adolescente. Prevalece su interés por encima de los adultos. Esto es un principio de la Convención de los Derechos del Niño. Por otro lado, no nos podemos olvidar del contexto en caso de que haya existido de violencia familiar o no. ¿Sí? Y ahí uno tiene que empezar a desarmar ese rompecabezas. Con respeto, tomando la plataforma fáctica del caso y también contextualizándolo siempre. Es muy importante eso. Bueno, la verdad que queremos realmente darle muchísimas gracias, doctor Ortiz, y a todas las personas que han participado. Ya hace 2 horas que el doctor está hablando, y bueno, no queremos seguir, ¿quiere seguir contestando algo más, doctor? Sí, sí, seguimos, Lo veo es que está feriado. leyendo el chat, sí. ¿Quieren que seguimos un poquito más? No los quiero cansar, ¿eh? Yo porque seguí un poco más, así después nos vamos a tomar la leche. Dale. Bueno, cómo no. Espere que tengo a 2 acá. Porque los adultos también tomamos la leche, eso yo le digo a mi mamá siempre. Y eso Nosotros, aparte calienta la gargantita, eso por hace bien. eso, café con leche, por supuesto. Claro. A ver si puedo, espere. Me están bombardeando los mensajes, perdón, sí. Ya llego. Muchas gracias, verá, acá estamos. Ailén, con un apellido difícil, Swatsu, creo que es. ¿Qué medidas se puede tomar con personas que ejercen entre sí violencia mutua? Ambos entran y salen de la comisaría con frecuencia. La última vez, la mujer realizó una denuncia falsa para perjudicar al marido. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Primero, lo que vos estás diciendo se asimila a un término que se llama violencia cruzada. Hay que tener mucho cuidado con este término. Cuidado no significa no usarlo, ¿eh? Cuidado no significa no usarlo. La tanza es peligrosa y la usamos. O sea que el cúter es peligroso y lo usamos. O sea que es importante tener en cuenta esto. Que sea violencia cruzada no significa que ambos se hicieron denuncia. Violencia cruzada es cuando en el plano fáctico la violencia, las situaciones de violencia se dan de manera recíproca. No significa que la mujer, para defenderse de una situación de violencia continua del agresor de años, ejerció violencia y le dio un palazo, hizo algo. Repele la situación de violencia con el otro. Nosotros, si hablamos de violencia cruzada, hablamos de reciprocidad, de ejercicio de situaciones de violencia entre las partes e incluso de manera crónica, continua. En ese caso, las medidas de protección las deben tener de manera mutua. Existe algo que se ha dado que se llama la prohibición de acercamiento mutua. Eso ha servido, existe, así se llama, medida de prohibición de acercamiento mutua. Y ahí más que nada, Elena, hay que tener una finalidad docente clara con las partes, explicarle la importancia, evitar la banalización de la medida,
evitar la comunicación fuera de la intervención que tiene el letrado. ¿Nunca les pasa a ustedes cuando le dicen a la gente, mire, señora, señor, a partir de ahora la persona que está coordinando el procedimiento soy yo? Es como aclarar las cuestiones, como diciendo, ya no es lo que pasó en casa, sino es lo que fue denunciado, mi finalidad protectora, no para meterme en lo que te pasa, sino para poder protegerlo por lo que vos contaste cuando hiciste la denuncia. ¿Se entiende el juego ese? No sé si se comprende, pero es muy interesante la pregunta. Perfecto, doctor. Acá otra, doctora Micaela Salomoni. ¿Existe doctrina o jurisprudencia por violencia familiar entre hermanos cuando uno de ellos, el hermano, le prohíbe al otro, hermana, que vea a su progenitora? En este caso, la madre se encuentra en un hogar para adultos mayores, hoy 93 años. Da órdenes expresas al personal del nosocomio, aparentemente donde está internada la mamá, para impedir el contacto entre un hermano y el otro, ¿no? Hay un fallo muy interesante sobre ese tema. No lo tengo acá, pero es el mismo supuesto. ¿Cómo hacemos? A ver, yo para mandarte el fallo. A ver, para. Segundito, por favor. Un segundito. Quiero una cosa. Yo soy muy nerd, estoy todo el día estudiando, así que todo el día estudiando. Ahí va, vamos a buscarlo acá. Es un fallo muy interesante porque la mujer estaba internada en la residencia geriátrica Tuyú, SRL, y que al estar internada allí, el hijo la agredía, le iba y la visitaba a la madre y ejercía violencia con la madre. Sé que no es el mismo supuesto, pero ayuda. Entonces, es muy interesante porque la hermana le hace la denuncia de violencia para que el hijo no se acerque. Que no se acerque a la madre. O sea que te podría servir, porque la mujer estaba internada, la mujer era una adulta, una persona mayor, estaba internada en la residencia Tuyú. Un segundito nada más, medio segundito, ahí va. Yo voy a buscar una cosa. El director, en el fallo, el director del geriátrico mismo sabe lo que hace, él mismo va y se presenta en el expediente denunciando de que, si bien no hay un hecho actual de violencia, si bien la mujer cada vez que va se siente de alguna manera angustiada, tiene que cambiarle la medicación, o sea que es bastante bravo. Y el caso es un caso que yo me acuerdo que había hecho algún material. Acá lo encontré, acá encontré el machetito. Es un machetito, ahí va. Mira, yo tipo delivery de fallos. Ahí va. Acá está, mirá, lo pongo para todos. Es el mismo, dentro de todo es el mismo supuesto y te puede ayudar muchísimo. ¿Vieron? Ahí está todo. Ahí está el resumen del fallo. Hacemos 5 minutos más y terminamos, yo para no cansarlos, pero ¿alguien tiene alguna pregunta más? Le quiero comentar acá a una doctora, la doctora Sabrina Fagüez, que hoy tempranito también había hablado, un segundito que la estoy buscando, que estaba más arriba. Acá está. La doctora Sabrina Fagüez dice, asistí a un niño de 9 años como abogada del niño en una violencia que inició por derecho propio con mi asistencia. Ahora, dice, para ser protegido de su propia madre. Costó que el juzgado disponga las medidas urgentes, siendo la victimaria la madre. Esa desigualdad también afecta a los niños, niñas y adolescentes. Dice, es muy difícil para la víctima que no tiene recursos encontrar asistencia psicológica de calidad en provincia, y sin esa asistencia no es prácticamente imposible romper el ciclo de violencia. Esto aplica a mujeres y niños. No sé si son dos preguntas distintas, pero ella escribió bastante, por eso le quería transmitir, doctor. Mire, primero hay que aclarar una cosa. Ahí es muy importante la figura del abogado de niño en el procedimiento de violencia, porque una se coloca claramente desde el lado de la posición de defensa de los derechos de ese niño, niña, adolescente.
Acá nos tendríamos que empezar a ubicar más en conceptos vinculados al maltrato infantil. ¿Cuáles son las dificultades que existen en el tema del maltrato infanto-juvenil? El maltrato en la infancia, el maltrato en la adolescencia, que tienen sus propios postulados también, tienen sus diferentes formas de maltrato. O sea que, en ese caso, siempre, colega, hay que trabajar muchísimo, muchísimo desde la postura de ese niño de ser protegido para realmente tener... para que su pretensión sea acogida y que pueda realmente ser favorable a lo que se requiere. Y muchas veces puede pasar que desde el otro lado exista un trato desigual. Pasa también muchas veces con el tema de las personas que tienen un padecimiento mental. Pasa muchas veces con eso. ¿Cómo hago si yo recurro al curador y el denunciado es el curador en violencia? ¿Vieron? Ahí es importante ejercer una función protectora. Por eso creo que hay proyectos que se hablaban sobre la figura del abogado, en vez de abogado del niño, el abogado de la persona mayor, que alguien proteja sus intereses, se coloque en su eje de protección. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Bueno, creo que ya ha contestado todas las preguntas, doctor, más que suficiente, ha sido muy generoso con todos estos fallos que nos ha brindado también. Queremos darle realmente infinitas gracias, excelente charla que están diciendo las colegas, muchas gracias, le agradecen todo su tiempo y generosidad por toda la información que usted nos ha brindado, doctor, sinceramente. Al contrario, bueno, muchas gracias por la invitación. Si era por mí, seguía hasta las 10 de la noche, pero bueno, hay que aprovechar el feriado un poco. Y bueno, cualquier cosa, mis redes sociales, Diego Ortiz Uva, para poder seguir mandando información y todo lo demás. Quiero también valorar el trabajo de cada uno de ustedes, Hay un Facebook que yo siempre promociono, que lo maneja la doctora Romualdo Alejandra, que se llama, no sé si podés poner ahí por favor en el chat, Facebook para abogados o algo así, de violencia, que ahí se transmite mucha información. No creo que sea un Facebook de debate, pero sino más para transmitir información sobre el tema. Y la doctora siempre está muy abierta, y aparte me pasa todo el tiempo el chivo a mí, y aparte hay tongo, o sea que todo lo que yo hago escribir, ella me manda al CBU algo de plata, pero no, mentira, para nada, gente. Muy agradecido, realmente estoy muy feliz. Marta siempre participando en las actividades, Gabriela, muchas gracias. Y bueno, siempre a disposición, de mi parte toda la disposición, las ganas de seguir trabajando. Siempre les pido respeto por la temática, a veces uno con el afán de apresurarse en las intervenciones puede hacer prácticas a veces inadecuadas que perjudican los derechos de las personas en situación de violencia. Así que un beso grande y este aplauso para ustedes, un aplauso grande acá virtual para todos ustedes. Muchísimas